Entramos al área de los medios de cultivo, en los cuales los medios de cultivo se pueden llegar a clasificar dependiendo de su consistencia, de su origen y su composición o utilización. Entonces, por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de medios de cultivo. Tenemos lo que son los definidos, donde estos son preparaciones por componentes específicos o precisos de componentes inorgánicos o hasta puede ser orgánicos con agua destilada. Estos son con una composición muy específica que puede ser tanto para el área cualitativa como cuantitativa. Pero, por ejemplo, lo que podemos observar es que estos son específicos para un tipo de microorganismos que queremos que crezcan. Son medios de cultivos para el crecimiento de microorganismos específicos cuando escuchemos que es un medio definido. Pero podemos tener lo que son medios de cultivos complejos, en el cual en estos tipos de medios de cultivo pueden crecer diferentes tipos de bacterias. Entre estos, por ejemplo, de los medios de cultivos complejos, podemos tener lo que son medios de enriquecimiento. Podemos tener medios de cultivos de acuerdo a su consistencia, que pueden ser líquidos, como los que los mencionaremos como caldo nutritivo, caldos de peptonas. Podemos tener los sólidos que tienen agar, lo cual va a permitir la solidificación del medio de cultivo, pero también tenemos los semisólidos que le permite de alguna manera estar entre los dos, líquido y sólido, para algunos estudios específicos de los microorganismos. Podemos tener por su composición, que pueden ser simples, no tienen muchos nutrientes, por así decirlo, pero tenemos los medios de enriquecimiento. Observamos los medios selectivos, que van a tener componentes que van a inhibir el crecimiento de microorganismos que no necesitamos. Tenemos los medios de nuevo de enriquecimiento que crecen cualquier tipo de microorganismos, pero sobre todo cuando posiblemente en la muestra tenga una concentración muy baja de los microorganismos, pero podemos tener otros que son para contar colonias, que es importante en algunos casos, algunas muestras, el conteo de los microorganismos o la cuantificación de los microorganismos. Tenemos los medios de transporte, que prácticamente tomamos una muestra en un lugar que no es el laboratorio, entonces necesitamos llevar los microorganismos en estos lugares que normalmente son semisólidos. Por ejemplo, el medio más utilizado en el área clínica o hasta en alimentos es el medio de transporte Stuart. Y entonces en estos medios de cultivo podemos observar el crecimiento de las colonias, sobre todo en los agares, donde se van a aislar las colonias para su estudio futuro y su identificación. Y todo esto se lleva a cabo mediante ciertas técnicas, sobre todo la transferencia aséptica, donde tenemos quizá una bacteria que creció en un caldo. Es importante tener en cuenta que vamos a utilizar lo que son las asas, que pueden ser tanto estériles como no estériles. En el caso de las estériles son de plástico, solo son de un solo uso, pero tenemos, por ejemplo, algunas asas que pueden ser reutilizables porque siempre se pueden quemar en un mechero, y entonces estas hay que esterilizarlas antes de introducir el asa hacia el caldo donde se encuentran las bacterias, después de remover un tapón o la tapa del tubo. Hay que calentar un poquito o flamear la boca del tubo, sobre todo si es de vidrio, y entonces podemos introducir el asa. Hay que volver a flamear el tubo, la boca del tubo, y entonces tapar el tubo para evitar una contaminación. Cuando ya tenemos la muestra en el asa, nosotros podemos hacer
el sembrado en el agar para poder hacer el aislamiento de los microorganismos. Dependiendo, en algunos autores, en algunos libros, pues mencionan hasta 5 estriadas en los medios de cultivo o en los agares, pero importante mencionar que después, por lo menos de la primera estriada, es importante volver a quemar el asa en el fuego para poder reducir la concentración o la cantidad de bacterias para poder tener colonias aisladas. Así es que muchas gracias por su atención. Nos vemos en las próximas clases.